Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Eric Dahl del Chiringuito de Valores y como todos los viernes estamos haciendo el repaso de mercados con nuestro dashboard de Intermercados y repasando algunas noticias de índole económica. Esta semana tuvimos las minutas de la Fed, nada nuevo bajo el sol realmente, siguen esperando más certezas para asegurar el camino hacia el 2% de inflación. No obstante, por otro lado, sigue habiendo señales de una potencial recesión a partir de los datos de octubre del Leading Economic Index, ¿sí? Que muestra 19 meses consecutivos de caída. No obstante, la Conference Board, que es quien construye este índice, opina, digamos, de que estaríamos llegando a un piso. No obstante, y ahora vamos a verlo con los gráficos directamente, estos niveles son compatibles con los niveles que se habían alcanzado previo a la crisis de 2008. Esto no quiere decir que vamos a entrar en una situación de esas características, pero la pregunta nuevamente hay que hacerla, ¿no? Que es lo que se estuvieron discutiendo desde que comenzó este cambio de política monetaria por parte de los principales bancos centrales, que es, bueno, ok, después de estas grandes medidas de restricción monetaria, ¿va a venir una recesión? ¿Y de qué tipo de recesión? O mejor dicho, ¿va a haber un soft landing o va a haber un hard landing? ¿Sí? Es decir, la pregunta es, ¿qué va a hacer que la Fed lleve nuevamente los tipos de interés a niveles más acotados, no tan altos como lo que se encuentra ahora? ¿Está bien? ¿Cuál va a ser ese disparador? Que efectivamente se alcanzó ese camino hacia el 2% o se alcanzó ese 2% como hemos visto en los últimos datos de inflación norteamericano, y no hay una situación de recesión, sino simplemente una estabilización de la actividad económica, una reducción de su crecimiento para poder justamente afectar sobre los niveles de consumo de la población y consecuentemente reducir los niveles de inflación. O todo lo contrario, como ha pasado en marzo con respecto a la crisis de liquidez bancaria, que bien fue solucionado a último momento, por decirlo de alguna manera, por la Reserva Federal. Va a haber una situación donde la contracción de distintas variables financieras sea tal que lleve a una situación más crítica de la economía. Bueno, esa es la pregunta clave. Hay mucha disparidad de opiniones al respecto. Hay analistas que opinan que justamente eso no va a suceder, vamos a estar en un escenario de soft landing o directamente, durante un tiempo se habló de non-landing completamente, directamente va a seguir creciendo la economía sin ningún problema. Y eso obviamente, ¿en qué impacta? ¿Por qué la pregunta de hard landing o soft landing? Por el simple hecho de que va a depender de eso los beneficios empresariales, ¿está bien? Así que esa es la gran pregunta que sigue dando vueltas, es algo que se ha repetido en muchas ocasiones durante estos últimos año y medio, 2 años casi ya que va a ser, así que, y sigue estando sobre la mesa. Vamos a terminar este mes con la temporada de ventas minoristas por las festividades en Estados Unidos, el Black Friday y demás. Y ya los retailers americanos anuncian de que las ventas están por debajo de sus expectativas, lo cual, bueno, es compatible un poco con la situación general que está esperando Powell respecto a una retracción de la actividad de consumo, ¿está bien? Lo cual es compatible con un camino del 2% de inflación. Y está ok, el tema es cuán profundo va a ser, porque tenemos que siempre recordar de que los PBIs de las economías occidentales, modernas, desarrolladas, el 70% es básicamente consumo, ¿tá? Entonces, si no hay consumo, no hay crecimiento. Y eso también es un factor a tener en cuenta. Así que, dicho todo esto, pasemos directamente a nuestra intro y luego vamos a los gráficos. Bueno, ahora estamos con los gráficos, pero antes de entrar directamente a nuestro dashboard de intermercados para poder analizar los distintos asset classes que siempre abordamos, quiero repasar simplemente cómo vienen las expectativas de evolución de tipos de interés de referencia por parte de la Fed para la última reunión de este año 2023, que va a celebrarse el 13 de diciembre. Según los futuros de la Fed, vamos a tener un sostenimiento de niveles de tasa entre los 5.25 a 5.50 puntos básicos, ¿está bien? Y se van a mantener en ese nivel. Incluso hay una leve probabilidad, obviamente estos son probabilidades implícitas, no quiere decir que sea así, pero lo que se extrae de esa curva de futuros es que 4.7% hay una probabilidad de incremento, ¿está bien? De 25 puntos básicos. Si nos vamos ya para enero,
seguimos teniendo un escenario muy fuerte de que se sostengan los niveles actuales de tipos de interés, incluso se incrementa un poquito más la expectativa de aumento de 25 puntos básicos. En marzo seguimos con una preponderancia de sostenimiento de tipos en el nivel actual y así sucesivamente, ¿está bien? Recién en mayo, abril, o sea, mediados del año que viene, vamos a tener, según los futuros de la Fed actualmente, un recorte de tipos de interés de tan solo 25 puntos básicos. Es decir, en términos generales, sigue estando muy elevado los niveles de tasas de referencia. Lo cual, naturalmente, y como seguimos sosteniendo aquí en el chiringuito de valores, es un punto que es un viento en contra que tiene el mercado, es un peso para el mercado, pero que todavía no se reflejó en gran medida por las decisiones que han tomado las empresas de bloquear tasas bajas, ¿está bien?, para los vencimientos más cercanos. Por ende, cuando empiecen a vencer esa deuda cerrada a tasas bajas y tengan que refinanciarse a las nuevas tasas, a las tasas actuales, ahí van a empezar a ver un poco más de complejidades a nivel financiero que va a condicionar obviamente el comportamiento de precios. Esto recién 2025 estaría pasando según los perfiles de deuda de las empresas. ¿Está bien? Y ahora bien, pasando al dashboard de mercado. Lo que quiero repasar antes es un poquito el rebasement chart, que esta vez en vez de hacerlo extendido como lo hacemos generalmente con todos los sectores, lo que estamos mostrando acá es, este es el extendido con todos los sectores. Vemos claramente que Tech, con obviamente el triple Q, que es Nasdaq, el servicio de comunicaciones y consumo discrecional, fueron las líderes de este año. Vemos también que desde fines de octubre de este año tuvimos un repunte importantísimo de todos los índices, pero principalmente de estos sectores, ¿está bien? Lo cual obviamente marca quién digamos, fueron los ganadores de este año. Ya estamos a un mes de cerrar el año. Casi el partido está terminado. No está terminado todavía, pero está casi terminado. Y realmente fueron las mayores ganadoras, porque si nosotros vemos luego, por debajo y muy lejos están el resto, con muchas en entorno negativo, muchas alrededor de cero y la de industriales en 7,78, o sea, muy alejadas del S&P, que obviamente el S&P, ahora lo que quiero analizar es un poco el S&P completo y el S&P Equal Weight, que justamente elimina este efecto de preponderancia de las 7 magníficas, ¿no? Justamente por su peso de capitalización. Y por supuesto, después consumo discrecional, servicio de comunicación y tech, que van todas de la mano con este factor de que son las 7 magníficas las que han realmente impulsado mucho el mercado, ¿no? Si hacemos un poquito de zoom en solamente algunos sectores, ¿sí? Como mencionaba, el de comunicación, el triple Q y tecnológicas, vemos que están acá arriba. Pero si eliminamos ese factor, o sea, si eliminamos el peso sesgado hacia estas empresas de grandes capitalizaciones y vemos el Nasdaq en su formato equal weight, es decir, cuando todos los factores internos que componen este índice pesan lo mismo y no están sesgados a estas empresas de mayor capitalización, vemos que tan solo rindió 23%, ¿sí? Frente a un 45% de triple Q. Es decir, el diferencial, ¿sí? Que son 22%, es pura y exclusivamente de estas empresas de alta capitalización. ¿Está bien? Entonces, si uno no tenía en cartera estas empresas, naturalmente había una gran proporción de la ganancia de este año que no iba a estar en cartera. ¿Está bien? Y si nosotros vamos al S&P y vamos a compararlo con el S&P Equal Weight, es decir, el mismo concepto, pero no en un índice pura o con preponderancia tecnológica, sino un poquito más amplio, lo que vemos que el SPY tiene un rendimiento de casi 20% en lo que va del año, mientras que el Equal Weight RSP tiene 3,8%. ¿Sí? Y acá el mismo factor, ¿está bien? Con un diferencial un poco más chico, pero que realmente se nota mucho más, donde realmente si uno no tenía estas grandes empresas, el retorno de este año fue muy acotado. Y de hecho, si nosotros vemos el IWM, que es básicamente el Russell 2000, ¿no? Las empresas de baja capitalización, no han tenido ganancias. Y han estado, excepto hasta julio, en un entorno realmente muy cercano a cero. ¿Está bien? Hay algo llamativo e interesante a destacar, ¿sí? Que fue al principio de este año que todos los índices venían y todo el mercado en sí venía con un empuje muy fuerte desde octubre del 2022, lo cual
todas estaban alineadas y todas estaban correlacionados, pero luego de la crisis de liquidez, realmente se genera un corte. Acá, esta fue la crisis de liquidez, ¿sí? La liquidez bancaria, donde hubo quiebra de varios bancos y demás. Luego, obviamente, la Fed salió a rescatar, todo se normalizó, pero la que sacaron partido de eso fueron estas que tenemos acá, porque el resto se quedaron acá abajo, ¿sí? Entonces, es un factor muy importante, pues esto, ¿de qué habla? Habla de que el mercado no está confiando mucho en la capacidad de refinanciamiento que tienen las empresas pequeñas, ¿está bien? O que están enfrentando mayores dificultades en este entorno. Hay que recordar que las empresas de grande capitalización no solamente tienen mucho cash, sino tienen mucha capacidad de tomar deuda. O sea, es realmente otro juego, otro partido, que no se refleja en las empresas más pequeñas. Y por eso el mercado las subponderó de esta manera, tan marcada. Y obviamente sobreponderó todo el resto. Así que estamos ante un año que cerramos, un 2023 muy dispar, que ha sido complejo desde la alocación de activos. Debido a esto, si uno no estaba realmente en estas empresas de grandes capitalizaciones, uno no iba a tener tanto retorno como hubiera deseado. Y con unos índices que no muestran, digamos, el breadth of market, ¿no? La amplitud de mercado ha sido muy narrow, muy acotada, muy restringida a estas empresas. Entonces, realmente ha sido un año desafiante en ese sentido. Además que en el medio estuvo el techo de la deuda, lo cual y los distintos conflictos bélicos que también agregaban nuestro condimento adicional. Así que ha sido un año que estamos cerrando, pero que ha tenido esta característica muy particular, no se repite siempre, pero que ha marcado la senda del 23. Así que pasemos, después de hacer este comentario, a nuestro análisis en el dashboard de Intermercados para poder repasar el S&P, también a partir de los futuros C-mini. Vamos a poner todos los gráficos, todos los dibujos, digamos. Y lo que estamos viendo acá no hay mucho más que analizar, simplemente seguir lo que habíamos conversado el viernes pasado, donde el próximo nivel de resistencia / objetivo son los 4.639 puntos, ¿sí? Seguidos por si analizamos el Nasdaq, exactamente lo mismo. Ya hizo nuevo máximo, durante la semana pasada lo intentó hacer, y lo terminó de realizar el lunes de esta semana. Así que seguiría camino hacia los casi 17.000 puntos, que es el nivel donde hace clúster con el máximo anterior. ¿Está bien? Así que vamos rumbo a ese nivel para lo que es el Nasdaq. Y para lo que es el Russell, frenó en la zona de resistencia por la media móvil de 200 periodos, obviamente, y por los múltiples objetivos que había en ese nivel, además de un número redondo de los 1800. ¿Está bien? Así que estaría estancado acá. Hay que naturalmente esperar a ver si este proceso de contracción de la actividad acá, en una especie de triángulo muy muy pequeño, funciona para continuar en la dirección alcista, para que vaya a buscar el próximo target de 1.618 de Fibonacci en los 1900 puntos. Habrá que esperar. Es una situación un poco más riesgosa por la resistencia de la media móvil de 200, y además tenemos una situación que está bien, se corresponde con una contracción de la no solamente volatilidad, sino también de la actividad por volumen, lo cual invitaría a que esto simplemente es una pausa para la continuación, lo cual, si uno quisiera tomar una posición de estas características y hablando pura y exclusivamente de trading, tendría que plantearse unas características, un trade de estas características, es decir, un stop por debajo de la media móvil de 50 periodos, ¿está bien? O muy cercano, una entrada en este nivel que tenemos acá, aunque no tenemos todavía confirmación, o sea, no tenemos un breakout de este patrón. Y por supuesto, bueno, a ver, depende de los niveles de riesgo que uno quiera asumir, ¿no? Si uno quiere tener más nivel de confirmación, habría que esperar el quiebre de los 200 periodos, ¿sí? De media móvil. El tema es que eso implica que te restringe o te limita un poco el upside, porque no es lo mismo entrar acá, además cuándo, porque si esto lo realiza tan rápido como lo realizó el martes 14 de noviembre, no te permite tener hay que tener mucho timing y muy probablemente tengas mucho slippage, ¿está bien? O sea, un error de entrada básicamente. Así que en ese sentido, por eso puede ser más factible una entrada acá, o por lo menos una primera posición con un stop aquí abajo, ¿está bien? Como para poder operar el Russell en estas características con un patrón de potencial continuación. Ahora pasemos al Eurostock 50, que el Eurostock 50 todavía se sostiene sobre esta línea de soporte alcista dinámico, ¿está bien? Acercándose a la zona de resistencia.
Mi perspectiva de esto es que va a terminar quebrando la baja y va a ir a buscar la media móvil de 200 periodos, ¿sí? Y ahí poder plantear una operación alcista para tener como primer target la zona de resistencia, y luego otros habría que obviamente hacer las extensiones de Fibonacci cuando ya se realice esa corrección. Si vamos ahora a la renta fija, a lo que es la TNX y la Treasury Note a 10 años de Estados Unidos, vemos que se va acercando a los 4.32, ¿está bien? En esta zona tiene que definir. La tendencia de fondo sigue siendo alcista y claramente este nivel es un nivel de soporte relevante. Así que aquí va a haber que esperar a que resuelva, ¿está bien? Que resuelva esta compresión. Si resuelve alcista, continuaremos. Si no, entraremos a un nivel más bajo de búsqueda, pero claramente, dado también el contexto macro, pretender una tasa por debajo de los 4.10 o 4% ya sería mucho. O sea, ya sería un muy buen piso, 4% para Treasury Note a 10 años. Con respecto a lo que es el mercado alemán de deuda y español, lo mismo. Es una zona, como habíamos adelantado ya en otros videos, de mucha actividad, ¿sí? Donde estuvo mucho tiempo parado acá los niveles de tasas de interés. Así que muy difícil, digamos, de que se produzca una profundización de estas caídas. Así que en ese sentido, no, digamos, esperar que esto profundice a incluso un 3%, vamos por acá, aquí 3%, ya sería pedirle mucho, sobre todo por la situación más delicada que tiene Europa frente a Estados Unidos. Bien, ahora con la parte de commodities, en particular metales monedas. Miren qué confusión, porque en realidad justamente, ¿no?, el oro como moneda, como refugio de valor, siempre en estas épocas de mayor volatilidad es un activo de refugio, ¿no?, que invita a comprarse para poder, entre comillas, reducir la volatilidad de cartera, porque cuando uno hace análisis de volatilidad, la realidad es que no hay una reducción de la volatilidad cuando uno compra oro, porque el oro también es bastante volátil, porque depende mucho del comportamiento del dólar index, obviamente, porque el oro lo evaluamos en dólares. Pero más allá de eso, y restringiéndonos a la parte más técnica, ¿no?, los 1944 puntos en un nivel de retroceso de Fibonacci, en cierta forma no muy profundo. Yo siempre aspiraba a que fuera a buscar los 1900. No obstante, acá habíamos planteado una serie de operaciones posibles de realizarse, pero con este problema que teníamos los $2000 como resistencia estática, que iba a frenar el precio, y lo frenó, ¿sí? Y está acá, está frenado. El trade tomado acá, ¿sí?, ya avanzó hacia aquí. Uno podría decir, bueno, que ajusto stop por las dudas, ¿sí?, o quedarse a la espera de que lo quiebre y que vaya a buscar los 2078 la onza. De hecho, vamos a plantear unas extensiones de Fibonacci para poder ver hacia dónde podría ir. Entonces tenemos esta resistencia estática, tenemos los 2056 como punto de 0.618 de extensión, y luego ya las resistencias estáticas y obviamente la simetría en los 2131 dólares la onza. Así que alcista todavía para lo que es el oro, con esa resistencia estática en el medio en los $2000 la onza. Vamos a establecer esta línea de resistencia de soporte dinámico alcista para poder marcar direccionalidad. Vamos con DBC, ¿sí?, que DBC estaba en un proceso de corrección, ¿sí? Hay un poco de volatilidad en torno a esta reunión de la OPEC y esta baja del petróleo. Voy a poner el gráfico en compresión semanal para poder ver un poquito mejor. Y acá lo que podríamos esperar es esto: una continuación alcista en un setup, digamos, principal, con un retroceso en 50.618. Lo que no me está gustando, y como lo había comentado en otras ocasiones, es que digamos, el impulso, ¿sí?, el ciclo impulsivo frente a la corrección posterior son bastante similares en cuanto a duración, lo cual hace que se empiece a desproporcionar un poco la correspondencia de ondas, así que hace que sea un análisis menos robusto para esperar, en este caso, una salida alcista de este setup. Así que un poquito más de cautela para lo que es el DBC para entrar. Realmente me ha dejado de interesar, sobre todo por esta cuestión de los PEP en el medio y esta, obviamente, potencial de caída más profunda de la actividad. No hablamos de China, pero bueno, China sigue con sus problemas. Y como principal productor de la industria a nivel mundial, obviamente un problema ahí afecta también al consumo de commodities, como por ejemplo el petróleo. Vamos con el dólar index, ¿sí? Voy a volver de vuelta al gráfico de compresión diaria. Y acá no mucho más para mencionar, ¿no? Seguimos con esta dinámica cumpliendo los 103 como objetivo simétrico, y el próximo nivel sería los 103 redondo, digamos,
3,74 lo cumplió, 103 redondo es el próximo nivel a buscar. De hecho, podríamos plantear una línea de resistencia dinámica bajista, donde vamos a tener aquí una compresión de la actividad. ¿Está bien? Como siempre digo, tiene que resolver. Siempre resuelve en función de su tendencia previa. ¿Sí? En esta tendencia de corto plazo resolvería la baja, pero no hay que olvidarse de todo lo que venimos acá haciendo durante las vacaciones a la fecha, ¿sí? Donde si planteamos un retroceso más profundo, ¿sí? Nos encontramos que estamos llegando a la zona de 50.61.8. Así que esto es una zona de potencial setup de grado mayor al alza para el dólar index, lo cual obviamente va a condicionar mucho a lo que es el mercado, lo que son las treasury, lo que son los commodities. Por eso el DVC en un contexto dólar index y el oro también en un contexto dólar index creciendo va a afectar a la baja estos commodities y al oro. Y finalmente, para la contraparte de monedas, que es la principal, el euro dólar, ¿sí? Seguimos rumbo a los 1,10, obviamente condicionado según el comportamiento del dólar index. Así que no mucho más. Es un mercado, bueno, que ofrece algunas oportunidades de corto plazo, con estos riesgos de mediano plazo debido a esta potencial de recesión y demás, con una Fed que todavía quiere tener más información para asegurarse del comportamiento de inflación, y con una expectativa de comportamiento de tipos que durante el 2024, recién a mitades de ese año, vamos a tener un recorte de tan solo 25 puntos básicos, muy limitado, lo cual, bueno, obviamente, de vuelta, como dije y como vengo sosteniendo, va a implicar un viento de frente para lo que es los mercados financieros en términos generales. Naturalmente, todavía hay mucho dinero dando vueltas en el mercado, muy concentrado en estas empresas de grandes capitalizaciones. Por ende, también ese desbalanceo entre índices complejiza un poquito más la situación, hace que sea un poco más difícil el asset allocation por el simple hecho de que uno tiene que realmente tener posiciones en estas 7 magníficas para poder tener este retorno que está teniendo el mercado. Por eso es muy importante el análisis individual de estas acciones para poder hacer un seguimiento un poco más cercano, porque el índice es el índice, pero después las empresas, son las empresas y hay que analizarlas individualmente. Así que dicho todo esto, muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias, a la gente de TradingView por estar con esta excelente plataforma. Excelente fin de semana y nos vemos la semana que viene.